Continuem, seguim a les ciutats de Ràdio Al Lliure Directe, l'espai que dedica a les entrevistes. La vostra participació va començar ja amb el divendres de tertúlia, un divendres de tertúlia Yo lo oigo que fatal. tenim per així, a veure si solucionem. Vamos a ver. Un divendres de tertúlia en el que deia que tenim ja connectats, connectades amb nosaltres a Raquel Ortiz des de València Laica. Bon dia, Raquel. Bon dia, Bon dia. 9 de desembre. Sí. I Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bon dia. Bon dia. I en breu esperem tindre també a Rafael Juan, company periodista, també així connectat ja el divendres de tertúlia. I anem a començar este divendres de tertúlia amb Raquel Ortiz, que ens deia bon dia 9 de desembre. No sé si ho dia per algo, Raquel. Sí, claro, aunque no, mucha gente no lo conoce y otra gente pues igual se le ha olvidado, el día 9 de diciembre es el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Y esto viene bueno, pues porque se aprobó la ley de Ferry en 1905 en Francia sobre la separación de las creencias religiosas y de las instituciones del Estado. Entonces se aprobó un 9 de diciembre y en España, casualmente también, un 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución de la Segunda República, que hasta la fecha fue la única realmente laica, es decir, un Estado laico, y así estaba en la Constitución con respecto a la religión y a las relaciones con la Iglesia Católica. Esto no ha vuelto a producirse y seguimos pues con un Estado semiconfesional, ni siquiera confesional. Entonces sí, lo celebramos. Esta tarde, por ejemplo, yo estaré en la Eliana con la gente de la Eliana Laica, tenemos un acto allí, hay en más puntos del Estado, y aquí en Valencia el día 13 también vamos a tener un acto con gente de la masonería, con gente de Ateus, de Aval, el 13 por la tarde a las 7 en el Museo de la Ciutat, para hablar de libertad de conciencia y bueno, y de en qué situación, en qué situación nos encontramos. Me llamaba gente de la Eliana Laica, ya voy a ponerlo en silencio, disculpad. Entonces, bueno, yo no sé si a partir de los artículos que tenemos comentar algo más, o que Antonio también empiece y yo puedo contestar, no sé. Pues vamos charlando, sí. que entre Antonio, y después si quieres también nos vas comentando lo que van en esos artículos que nos hacías llegar también y que reenviábamos a las compañeras. Pero Antonio, Día Internacional del Libre Pensamiento y del laicismo, o de la libertad de conciencia y del laicismo. Más o menos es lo mismo, ¿no? ¿O me confundo, Raquel? No, digamos que el laicismo lleva aparejado, es decir, la libertad de conciencia, pero la libertad de conciencia en unas condiciones que realmente la hagan posible, porque a veces la gente piensa que todo el mundo puede pensar de una manera libre, lo cual no es cierto, porque si no se dan las condiciones para que realmente la conciencia se forme de una manera crítica, si hay muchísimos privilegios para una determinada creencia o ideología, entonces no va a poder producirse esa elección, porque la realidad en fin, la forma de relacionarse la gente y de analizar está muy sesgada. Es decir, si no se dan las condiciones, pues la libertad de conciencia, lo he dicho muchas veces, es un deseo, pero no es una realidad. Y para nosotros, por ejemplo, un elemento fundamental sería la escuela laica. Es decir, si la escuela fuera realmente laica y además apostara por una serie de valores y no tuviera ningún dogma dentro, eso facilitaría mucho más
esa posibilidad para toda la gente, ¿eh? Cuando hablo de la escuela, hablo de toda. Habrá gente que diga, la escuela privada, bueno, pero la escuela privada tiene que cumplir también con unas normas y con unas leyes del Estado. Otra cosa es el ámbito familiar, en eso no estamos entrando, pero la escuela, es decir, la educación, tiene que regirse, también la privada, por unas normas, porque están las y los menores que tienen que estar protegidos. Por eso también queremos modificar el artículo 27, porque ahí el derecho de las familias a elegir, ¿no? Pero es que hay que proteger las mentes de niños y niñas y no se puede ya segregar, no se puede ya propugnar y promover un dogma, que es lo que a fecha de hoy está ocurriendo. Por lo tanto, libertad de conciencia, digamos que es la cara del laicismo, es decir, esos dos elementos son consustanciales y van muy unidos. Sin libertad de conciencia no hay laicidad. Si tenemos ya conectado con nosotros a Rafael Juan, compañero periodista. Buen día, Rafael. Buenos días y perdonad por el levísimo retraso. No hay nada, un día que comienzo yo ahora. vamos para allá. Bueno, antes de que entre Rafael a hablar sobre este Día Internacional, sobre la libertad de conciencia, el laicismo, el libre pensamiento, tenemos también, como decíamos, a Antonio Pérez por aquí. Antonio, ¿qué decimos de todo esto? Bueno, decimos pues muy parecido a lo que ha dicho Raquel, ¿no? Ten en cuenta que el anarcosindicalismo siempre ha tenido, uno de sus campos de actuación ha sido las ideas, la libertad de pensamiento y en contra de todos los dogmas, ¿no? Sobre todo pues el tema de la escuela religiosa. De hecho, actualmente la CGT tiene una revista que se llama Libre Pensamiento, ¿no? Que se trata de fomentar eso, la capacidad de la gente para poder pensar, para poder decidir, para poder opinar con conocimiento de causa, ¿no? Sin ningún prejuicio y sin ningún dogma que le dirija ese pensamiento hacia determinadas posiciones, ¿no? Entonces, pues desde los principios el tema del laicismo, los anarcosindicalistas y la gente libertaria lo ha llevado como una de sus luchas fundamentales, ¿no? Ahí estaba la batalla de Ferrer y Guardia y todo el racionalismo, porque a las criaturas se les enseñara en libertad, ¿no? No se les adoctrinara, sino se les enseñara a pensar y a aprender, se les acompañara en ese aprendizaje. Y ahí seguimos, ¿no? Actualmente también las federaciones de enseñanza de la CGT, su caballo de batalla, uno de los lemas es separar esas cosas y que la religión salga de las aulas. No solamente la católica, cualquier religión, evidentemente. No podemos cambiar una por otra o decir un poquito de cada una. Esas cosas en el ámbito privado evidentemente se pueden desarrollar, pero en las instituciones públicas desde luego que no. Y por tanto, pues yo creo que se tiene que avanzar hacia una sociedad plenamente libre y laica, y el primer paso pues tiene que ser que el Estado o las instituciones no tengan ninguna relación oficial con la Iglesia, esos concordatos, esos acuerdos como el que se ha hecho ahora a nivel también del país valenciano, ¿no? Si no fuera bastante con el de Madrid, ahora hacemos un mini concordato desde Valencia. Yo creo que ese no es el camino es que cada cosa vaya por su sitio. Pues luego el tema de los privilegios que tienen las iglesias, sobre todo la católica, en España evidentemente la que tiene más privilegios es la Iglesia católica, en cuanto a patrimonio, en cuanto a subvenciones, en cuanto a llevarse una buena tajada de los presupuestos, es decir, todas esas cosas tienen que desaparecer, se tienen que financiar por sus practicantes o sus creyentes o de la forma que quieran, ¿no? Pero no a través de los presupuestos del Estado. Y luego además que estén exentos de pagar un montón de impuestos que tendrían que pagar como cualquier otra institución, porque también hacen negocios con sus propiedades, ¿no? En fin, yo creo que hemos llegado a un momento en que el laicismo se va abriendo paso en la sociedad, cada vez hay menos gente que sea creyente. Luego sí que es cierto que la gente, aunque también está bajando las bodas religiosas, ¿no? Incluso los entierros y todo esto, poco a poco se va quitando las sociedades modernas esos lastres, esas creencias de otras épocas, pero que hoy ya no procede, y entonces los gobiernos tienen que normalizar las cosas, ponerse al día, no ir a remolque de la Edad Media o de hace 200 años, ya no estamos ahí, la sociedad ya piensa de otra manera y eso se tiene que poner al día, como decía. Rafael. Bueno, yo primero insisto una vez más en dudar de la efectividad de las declaraciones del Día Internacional de tal cosa o de cual. Si sirve para hablar del asunto, bien va. O sea, por lo menos
sirven para algo, pero en esto de los días internacionales también hay días internacionales de primera clase y de segunda clase. Y creo que este Día Internacional del Libre Pensamiento y del Laicismo es un Día Internacional de segunda clase. En cuanto a tampoco se habla, por lo menos en los medios convencionales, no veo yo que se hable mucho del Día Internacional del Libre Pensamiento y el Laicismo. Sí que se habla mucho cuando es el Día Internacional del Cáncer o el Día Internacional de no sé qué historia, pero de esto se habla poquito. Pero bueno, bienvenido sea si se habla una vez más para recordar algo que son valores, que deben ser valores universales, la libertad de pensamiento y el laicismo, o sea, pero a estas alturas todavía que tengamos que defender esto, no solo son valores del movimiento libertario, como apuntaba Antonio, son valores republicanos de toda la vida. Y me parece triste y me encorajina de verdad que tengamos que todavía defender cosas tan elementales, ¿no? Cosas tan elementales. Claro, aquí es que tenemos además, como bien apuntaba el compañero, un concordato, que a ver cuándo nos lo cargamos de una puñetera vez. Porque aquí hay una cosa elemental, claro que sí. Las familias y los individuos son perfectamente libres para creer en quien quiera, pero quien quiera Dios es que se nos pague. Que ya está bien, que ya está bien. Que fuera la religión, cualquier religión de las aulas públicas, fuera cualquier religión de las instituciones públicas, fuera crucifijos, fuera medias lunas, fuera lo que sea. Ya está bien, ya está bien. Pero bueno, estamos en lo que estamos, ¿no? Con además, con la Iglesia apropiándose de billones que no son suyos, y a tope, con pura avaricia y con todos pagando a una institución que precisamente no se ha caracterizado ni se caracteriza por su amor a la libertad y al libre pensamiento. En fin, hay que seguir peleando por esto, por defender valores tan elementales como estos. Pero me parece muy triste. Raquel, por cierto. Sí, bueno, yo quería decir que Antonio efectivamente. introducía también el tema del concordato valenciano. Sí. Yo sé que hace unas semanas nos llegó también información de Valencia Laica, además pidiendo contactos con compañeros, compañeras para poder hacer frente a esto. Que, por cierto, escuchaba yo al señor Ximo Puig y no sé qué me daba más vergüenza, si escucharle a él o escuchar al señor prelado, que no sé si se llama así, al señor cardenal que tenía al lado. Raquel. Sí, bueno, simplemente decirle a Rafa que el Día Internacional, sabemos que nosotros no estamos en las agendas de ningún partido político, los medios nos cuesta mucho conseguir, y gracias a Radio Clara que tenemos este altavoz para poder hablar del laicismo, también cuesta mucho. Acabo de ver que en el periódico Levante en papel, en medio del legado de Benavent, hay una flecha que pone críticas de Valencia Laica, hoy, el periódico de hoy. Me acaban de enviar una foto, compañeros de Valencia Laica, que estamos ahí. Nuestra crítica a ese concordato que hemos llamado a la valenciana, esta comisión que han montado a iniciativa del presidente Puig, pero claro, ahí están los partidos del Botánico. Yo todavía no he oído de ningún partido del Botánico una crítica a esta comisión. Si tenemos cada vez la sociedad más secularizada, ¿cómo es posible que se monte esta comisión? Además, me imagino que todos los viajes y todos los eventos y todo lo que hagan ya se han reunido, ya ha salido en el DOG, van a correr a cargo del erario público. Pero en uno de los artículos que tenemos hoy de Antonio Movellán se habla, claro, de la riqueza de la Iglesia. Vamos a ver, en los colegios concertados que han aumentado comparando, por ejemplo, con datos de 2010, que eran un 15% y ahora ya son el 47%, ahí la mayor parte, en fin, son de ideología, de creencia religiosa, ¿vale? Y luego está el tema de las residencias, es decir, hay cantidad de privilegios económicos que tiene la Iglesia Católica. Por supuesto, la emancipación es absolutamente necesaria y el dogma que todavía está en la educación, porque es de oferta obligatoria esta catequesis que llaman asignatura, sigue ahí, pero no perdamos de vista todo el dinero que amasan entre lo que reciben directamente y lo que no pagan. Entonces, ya digo,
esta comisión a la valenciana, que va a tratar temas de cultura, temas de sanidad, temas de organización. Bueno, increíble, ahí están los partidos del Botánico. No hay una posición, yo la he pedido y no la he obtenido. Me parece esto impresentable. Y bueno, también es importante hablar de esa ley que se prometió por parte del gobierno de coalición, una ley que no solo sea de libertad religiosa, porque la gente tiende a pensar que, bueno, hay que tener por lo visto una religión. No, pero si no se trata de una ley de libertad religiosa, se trata de una ley de libertad de conciencia y claro, y también ahí entra la religión y de libertad religiosa. Lo que tenemos hasta ahora solo es de libertad religiosa. Nuestra lucha y nuestro trabajo ha sido pues elaborar una ley y enviársela a los partidos políticos. El borrador que creo que tienen, porque parece ser que eso también lo van a dejar, es algo prácticamente igual que lo que hay, es decir, que la ley de libertad religiosa. Por lo tanto, el avance es prácticamente nada, pero es que ni siquiera esto lo van a sacar. Es decir, que la decepción es absoluta. Parece que el tema del laicismo, a pesar de que la secularización cada día es mayor, simplemente hay que ver los datos de las prácticas religiosas, de las uniones civiles, de las despedidas civiles, de cómo procede la gente y cómo actúa en su vida diaria, muestran una gran secularización. Esto aquí en Valencia parece que es lo contrario. Ahora no estamos como antes, estamos un paso atrás. Ya ha dicho Cañizares que lo bueno sería que el ejemplo de lo que se hará aquí a partir de esta comisión de la Generalitat Valenciana y la Iglesia, que a ver si en otras comunidades hacen lo mismo. Bueno, pues yo quiero que la gente que dice que es de izquierdas y que es crítica y que está por la laicidad en todos sus programas, escrito, diga algo, o no va a decir nada, va a dejar hacer y se va a seguir haciendo la foto, porque yo ahí en la foto vi a Aitana Mas y no sé si vi también a alguien de Unidas Podemos, pero ya digo, se trata de, Rafa también lo ha dicho, en fin, son valores transversales que vienen de la Ilustración, que hoy no se debería estar hablando de esto, ya tendría que ser algo como, no sé, muy maduro, que lo tengamos a nivel legislativo. Otra cosa es lo que te dice la gente por la calle, claro, toda la razón, sentido común, pero ya digo, es que no nos olvidemos de todo el dinero que reciben y luego, claro, además, si este presidente, que por lo visto había intentado ya esta comisión, había hecho el intento 2 veces, por lo visto, y lo habían paralizado, pues ha hecho un decreto ley y ha dicho, vale, pues ya está, o sea, por la vía presidencia de la Generalitat. No sé, no sé qué vamos a decir, somos, pues eso, el concordato a la valenciana, que es lo que hemos dicho desde Valencia Laica. Antonio, ¿quieres añadir algo? ¿Apuntar? Bueno, una pequeña reflexión, ¿no? Al hilo de lo que hemos ido comentando. Y claro, es evidente que no es una obsesión lo del laicismo, lo de defender la libertad de las ideas y que la Iglesia no nos marque el camino a los que no creemos en su dogma, ¿no? Es que desde la Iglesia se hace política. Y además política no en el sentido revolucionario, sino todo lo contrario. Es decir, no se limitan a decirle a sus creyentes lo que tienen que hacer para alcanzar el cielo, cumplir sus mandamientos y tal, no, entran en la política y en la sociedad, en las normas, y lo hacen a través de la enseñanza religiosa, evidentemente, donde se forma a la juventud, pero es que lo hacen también desde el púlpito y desde las homilías y las declaraciones. Hoy salía el arzobispo o exarzobispo de Valencia diciendo que España se rompía o lo iban a romper. Hemos visto sus campañas en contra del aborto, en contra del divorcio, en contra de la libertad de las costumbres. Es decir, quieren marcar las leyes para todos, incluso para la mayoría que ya no es creyente, porque en España la mayoría ya no es creyente.
o por lo menos practicante. Entonces, yo creo que ellos no pueden marcar las normas. Y eso es la católica, porque si hablamos en el Islam, sabéis que la ley es la misma norma religiosa, sin llegar a los extremos de Irán, donde hay una policía de la moral, pero ocurre lo mismo. Y con la ortodoxa en Grecia o en Rusia tienen muchísimo poder y marcan las leyes civiles, algo que no se puede permitir en este siglo que estamos ya. Entonces, yo creo que no es un capricho, no es una tontería lo de incidir en el laicismo y hacer campaña porque salgan los crucifijos de los hospitales, porque en las escuelas no se enseña religión. No es una obsesión, es un derecho y es una necesidad para que la sociedad sea plenamente libre y cada uno piense lo que quiera, pero con entera libertad. Rafael. No, sí, apuntar eso que tristemente a estas alturas, y el Concordato a la Valenciana lo demuestra, la Iglesia es uno de los grandes poderes que hay en este país. O sea, están los poderes financieros, los poderes mediáticos y el poder religioso, que es la Iglesia. Es un lobby ultrapoderoso que defiende sus intereses al socaire de defensa de una moral más que dudosa y otras cosas, pero lo que defiende es la pasta, y la pasta la protege a través de firmas de concordatos con gobiernos del signo que sean. Y es uno de los pocos poderes, de los muchos poderes a lo mejor, con el que los gobiernos no se atreven a meterse, ni con la Iglesia, ni con el ejército, ni con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así todo seguido, ni con los poderes financieros, ni con los poderes económicos. Y la Iglesia forma parte de ese conglomerado con el que ningún gobierno se atreve a meterse a fondo. Y es lo que hay. Y es triste, y hay que pelear mucho por esto, que a estas alturas del siglo XXI sigamos en España con esta situación. Pero es que, como decía, lo del concordato a la valenciana es que vamos dando pasos en dirección contraria, Raquel. Exactamente. Sí. Sí. He visto también que en esta foto que se ha publicado, está el obispo Munilla de Alicante. Este señor se pronuncia en contra absolutamente de leyes que ha aprobado el Estado. Es decir, que como un personaje así, pero les da igual. Yo creo que han hecho ahí un planteamiento de votos y han dicho, pues ese sector, pero claro, hay gente también creyente que se avergüenza de estas cosas, hay que decirlo, pero no tienen poder, ¿vale? Entonces, realmente, ya digo, es un paso atrás. Lo de, yo no sé, pero pensando, por ejemplo, en cuando Valencia se adhirió a la red de municipios por un Estado laico, que costó mucho conseguirlo, con los partidos políticos, ¿no?, que apoyaron esto. Y hubo ahí que explicarles, pues yo qué sé, y costó mucho pues que el Partido Socialista también diera su voto en el ayuntamiento, y parece que se abría este camino para más instituciones. ¿En qué ha quedado? Pues en nada, ahora vamos absolutamente hacia atrás. Pero ya digo, tanto en residencias como... Y además, es que una cosa es que una persona que tenga dificultades de movilidad pida que si está en un hospital vaya un cura y tal. Eso es distinto a tener ahí una figura fija que se pasea. Es muy distinto. Si alguien quiere que vaya un sacerdote y que vaya allí a visitar a una persona que así lo pide, nosotros no tenemos nada en contra de eso. Otra cosa es que haya allí cargos, que tengan su casita, que coman allí, que vivan... O sea, es que esto es lo que no puede ser. Institucionalizarlo todo, y también se regula, ya lo dice este decreto publicado en el DOG. Entonces, vamos absolutamente para atrás, de verdad. Y la ley no va a salir. Esta ley de libertad de conciencia que se nos prometió no va a salir. Está claro que esto pues lo han dejado ahí guardado, y el borrador, ya digo, es pues ley de libertad religiosa. No hay otra concepción, otra ideología, otra visión del mundo. Uno tiene que tener una religión como en Irán, que allí te dicen de cuál es la tuya. Antonio. No, poco más, ¿no? Estaba pensando el tema de los medios de comunicación, ¿no?, ya que estamos en una radio libre y podemos hablar de nuestro campo. Que decir que cuando se conceden licencias, las dificultades que hay para que radios libres o radios comunitarias puedan seguir funcionando
y la generosidad con que se dan licencias a Radio María u otras instituciones que lo que hacen es adoctrinar y encima hacer política bastante conservadora, ¿no? Ahí tenemos la 13 o tenemos la COPE, que son unas potencias, y si encima la gestión es mala y tienen pérdidas, pues luego se le manda dinero a través de instituciones por medio de la publicidad. La publicidad tampoco se reparte equitativamente. Hay mucho dinero que va a estas cadenas de forma muy poco encubierta, ¿no? Porque se sabe, están los datos. Entonces, es otro campo en el que se le está dejando a la Iglesia que tenga un gran pastel de medios de comunicación. Y ya sabemos que la gente, pues, se deja influir mucho por lo que oyen los medios, ¿no? Entonces, ahí la Iglesia tampoco quiere ceder esa parte del pastel. Y eso se tiene que acabar. Rafael, ¿algo más que apuntar? No, simplemente eso, pues que la Iglesia no quiere ceder esa parte del pastel ni ninguna parte de su pastel y quiere el pastel más grande. O sea, cumple con todos los pecados capitales y el de la avaricia también. Simplemente eso. Y nosotros lo consentimos y el Estado lo consiente. Y sí, esa ley de conciencia no va a salir, como no va a salir la modificación a fondo de la ley Mordaza, como no van a salir tantas cosas. En fin, vamos peleando, han salido algunas cosas y vamos a seguir peleando para que salga todo. Y para que este sea un Estado, finalmente, pues eso, laico, coño. Es que tan difícil es. Perdonad, Levante hoy, primera página. Benavites acoge la toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia. Yo creo que Chimo Puig debe estar por ahí, en fin, no he visto todas las fotos. Sigue en directo la llegada del nuevo arzobispo a Valencia. Cañizares. Dime dónde, que lo vea por aquí. En la web del PDL. Vale, entonces, nada, hacía falta despedir a Cañizares con esta solemnidad. ¿Por qué solemnidad? Hay actos que están invitados, Puig, Ribó y tal. Vamos a ver también cómo desfilan. Pero es que, claro, parece que sea un evento, en fin, es capital, de primera página. Iba a decir que el único Cañizares que se merecía esto fue el portero. Pero vaya, ese sí, que era un gran compañero. Aunque después desbarra bastante también. Bueno, ya sí, pero nadie es perfecto. En fin, en Francia hoy a la concentración por el 9 de diciembre van algunos ministros, eso es diferente, ese país es diferente, y celebran pues el Día de la Laïcité. Y sí, van autoridades del Estado por esa ley que tienen. Es que es un Estado laico de verdad, Francia. Claro, hay muchos defectos, pero es un Estado laico de verdad. La cosa es esa. Muy bien, pues si queréis vamos entrando ya en otros temas. Raquel, no sé si quieres apuntar algo más, recordarnos, aunque lo haremos también al final del programa, las convocatorias que hay. Lo del día 13 más que nada, porque en la Liana, bueno, pues será la gente de allí que ya está convocada y esta tarde, pero el día 13, pues sí, a las 7, ahí en el Museo de la Ciutat, ahí estaremos varias personas celebrando y el 9 de diciembre, y que será martes y 13, y hablando de estos temas. Vale, pues cambiamos de tema. Antonio, 17 de diciembre, salgamos a tomar el aire contra la subida de precios. Sí, bueno, lo de tomar el aire es una forma de expresar que nos están asfixiando, ¿no? Y es en realidad de lo que se trata, ¿no? De hacer una movilización, una más. Estamos de campaña siempre porque la agresión es permanente y no lleva visos de acabarse. Entonces, desde las federaciones de ramo de la CGT se han coordinado 6 de ellas y han convocado esta manifestación, que como tú muy bien decías es el sábado 17 en Madrid. Va a salir a las 11 de la mañana desde Diego de León 50, que es donde está la sede de la COE, ¿no? La patronal, que es justamente la que se está aprovechando de las circunstancias y está empobreciendo a los trabajadores con aumentos salariales de pena, ¿no? Y varios recortes más en derechos. Y luego irá para acabar el recorrido frente al Ministerio de Economía, ¿eh? O sea, que sale de la COE y acaba en el Ministerio para implicar a los dos estamentos, pues que son los máximos responsables de esta situación, el gobierno y la patronal. En ese sentido, bueno, pues no hace falta que yo recuerde aquí cómo está el tema de los salarios, la precariedad absoluta. Seguramente es cierto que se están firmando más contratos indefinidos, pero también es igual de cierto que lo que se están firmando son contratos a tiempo parcial y contratos que no es completo, ¿no? O sea, de la reducción de jornada y luego que dura varios meses,
te tienen contratado todo el año, pero solo trabajas los meses en que hay actividad en ese sector, ¿no? Con lo cual, no estás en el paro, pero tampoco tienes un trabajo ni un salario decente. No ya para comprarte un piso, que eso ya mucha gente está renunciando, sino para comer a diario, para llenar el carro de la compra, que cada vez es más difícil. Parece ser que sí, que la inflación la van a medio controlar, que está bajando, que ha bajado la luz. Bueno, ha bajado, depende del día en que hables. Igual me escucháis un día en que acaba de subir, no me hagáis caso, porque igual sube que baja. Pero lo que es comer, lo que es los alimentos, los normales, del pan al aceite, la leche, todo eso ha subido muchísimo, y los sueldos, pues estamos viendo que como máximo suben el 3,5 o el 4 en algún sector. Claro, te suben el 4 porque el año que viene vas a perder un punto, pero la media está alrededor del 3%. Sin embargo, pues la comida está muchísimo más cara. Ha subido el 15, el 12, depende también los elementos que incluyas en la lista, ¿no? Por tanto, hay una necesidad de salir a la calle y salir a defender pues, los salarios y las condiciones de vida, ¿no? Y ya que se pongan controles al aumento de los precios. Luego también hay otra concentración, porque el sector del metal tiene otra problemática, con los ERTEs y con la falta de componentes para la automoción, con la llegada del coche eléctrico, todas estas cosas. El sector del metal está teniendo también situaciones complicadas, ¿no? Y entonces ellos se van a concentrar el martes 13 en el mismo sitio que os decía antes, en Diego de León 50, que es donde está la sede de la patronal, de la Federación de Todos los Empresarios, la COE. Así que, como veis, pues ahí hay bastante movimiento, hay bastantes luchas, porque la gente ve que no se solucionan los problemas y que los convenios se están firmando muy lejos de las necesidades de la gente. Eso de convenio, movilización o que no dejamos a nadie atrás, todos estos lemas que se han dicho, pues ha quedado en poca cosa. Se está acabando el otoño y aquí no se calienta el otoño, que se había prometido otra vez. Y luego, pues también creo que, aprovechando que el 14 de diciembre es el aniversario de una de las pocas huelgas serias que se han hecho en este país, pues parece que también desde los pensionistas, algún sindicato alternativo y tal, también se está convocando concentraciones y movilizaciones y tal. O sea que es una semana bastante movidita, ¿no? Para acabarla con esa manifestación en Madrid, pues que se va a hacer, y que además va a salir gente de otros territorios, no solamente de Madrid. De Valencia también hay compañeros que quieren ir. Si hay pues gente de las secciones sindicales, delegados nuestros, afiliados que tienen ganas de ir a protestar, pues que llamen allá al sindicato y que se apunten, ¿no? Vean la forma de ir, porque dependerá de la gente que haya, pues utilizará un medio de transporte u otro, pero ir gente va a ir. Y además es una ocasión buena para exteriorizar el malestar que hay en las fábricas y en todos los centros de trabajo. También en la administración pública, porque tampoco es que el aumento haya sido muy exagerado, ¿no? También les han subido el 3,5, que se queda muy lejos de las necesidades que tiene la clase trabajadora, sobre todo cuando venimos de 10 años donde los salarios no es que hayan subido poco, es que se ha perdido capacidad adquisitiva. Los salarios han ido para atrás y los beneficios de la patronal se han disparado. Y esa es la situación que atravesamos. Rafael. No, sí, yo apuntaré a estas movilizaciones también la de las trabajadoras y los trabajadores del calzado, que han estado en huelga, que van a hacer otra huelga porque el convenio no contempla unos salarios suficientes. Bueno, hablo de un convenio además que nunca se ha cumplido por ninguna de las dos partes. Lo del calzado es un mundo aparte, pero en fin, están en todo su derecho a hacer la huelga y además tienen motivos más que suficientes para hacerla, dada la situación. Sí, esto de la subida de los precios es un síntoma más del desmadre capitalista que estamos alcanzando en este mundo global. Es un desmadre capitalista y un desmadre global. Es decir, ya se ha abierto la veda. De alguna forma, el capitalismo ya tiene la veda abierta para depredar a su gusto. Y el último o el penúltimo nicho de especulación que ha encontrado ha sido el de los alimentos. Y la subida de los alimentos no viene tanto por la guerra de Ucrania o lo que quieran decirnos, viene porque la guerra de Ucrania ha venido de puta madre, ha venido muy bien para especular con esos bienes, como con los bienes energéticos, y subir precios a lo bestia. Y el otro día todos leímos el dato de que los beneficios empresariales han subido no sé cuánto más que
que los salarios. 7 veces más. O sea, eso es una barbaridad. 7 veces excluyendo a los bancos, ¿eh? Sí. Excluyendo a los bancos, porque esos han sido 100 veces más. Sí, eso vive en un mundo aparte. Pues eso es lo que hay. Y a ver quién le pone el cascabel al gato. Está bien hacer movilizaciones, está bien hacer manifestaciones y desde luego yo las apoyaré siempre, pero creo que hay que hacer algo más y yo no sé qué hacer, de verdad. En este sentido soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque nos tienen pillados por todos lados. Nos tienen pillados por todos lados y esto solo no veo nada ni nadie capaz de parar ese capitalismo depredador que ya está, vamos, a pajera abierta, como dicen en mi pueblo. Raquel. Pues sí, a mí me parece, la verdad, muy loable, muy bien que CGT haya, en fin, montado y propuesto esta convocatoria, porque, no sé, queda muy evidente que quienes deciden finalmente es la patronal. Es decir, que en vez de siempre hacer manifestaciones, ir a las delegaciones de gobierno, a las cortes y tal, como si realmente fueran los políticos quienes toman esas decisiones, en su origen vienen del capital, de la patronal. Y lo que pasa es que, desgraciadamente, pues mucha gente de la clase trabajadora no sé a qué espera, si un día le va a tocar la lotería o va a encontrar el trabajo de su vida y va a hacerse de la clase media, esa clase que tanto mencionan porque parece que es, en fin, esa clase a la que todo el mundo va a poder llegar. Y bueno, pues la verdad me parece muy bien que el foco esté allí, en esa sede de la COE. A ver, los alimentos, pues sí, es verdad, es que eso sí que le toca a todo el mundo y no tiene que ver con la guerra de Ucrania, como estamos diciendo. Aquí lo que pasa es que se aprovechan coyunturas y como luego lo de siempre, volvemos a lo de siempre, esos medios de comunicación que ayudan a esos poderes económicos y políticos a que su discurso y lo venden y la gente lo compra bastante bien, pues toda la culpa es de la guerra de Putin, como le llaman, pero claro, es que solo hay que darse un paseo, aprovechando lo del 17, darse un paseo y ver cómo está la gente comprando en los supermercados y cómo están mirando las ofertas y luego cuando pasan delante de ti, pues tienes la suerte de que tú dices, pues mira, yo he pagado el doble que esta señora que seguramente tiene 2 hijos. Es tremendo. Pero la gente, como dice Rafa, que yo también estoy pesimista, creo que tenemos que mantener aún esa pasión porque algún día, pero se ven unas actitudes y unos comportamientos la gente está todavía, no sé, en plan durmiente porque no despierta y no ve que sus enemigos están muy claros quiénes son y cada vez pues obtienen más beneficios, más riqueza, pero de esto no se habla. Claro, los medios de comunicación pues ya sabemos que están a su servicio y convencen al personal, que ya digo, vas a Twitter y ahí pues da angustia ver lo que se escribe. Le quería preguntar a Antonio por el tema de los medios de comunicación y si se harán eco de estas movilizaciones, pero como quiero que sea algo optimista, que haya alguien optimista en la tertulia, no sé si... Sí, algún medios internos y aledaños. Bueno, Radio Clara ya lo ha dicho. Hombre, hay algunos medios. Afortunadamente hay más medios de los que contamos nosotros aquí. Cuando queremos meternos con los medios, pues estamos pensando en determinadas cadenas, en determinadas emisoras de televisión, pero hay otra realidad donde hay muchísimos otros medios, ¿no? Ya sean digitales o sean radiofónicos o incluso alguna tele local. Y ahí sí que se va incidiendo y se van metiendo cosas, ¿no? Porque luego los medios no van a hablar de estas cosas. Estaba pensando hace un momento, al principio de la transición,
que había una página, había en los diarios de papel, en los diarios normales, Levante, las provincias, una página de información laboral, sindical, bueno, cada uno le ponía un título, pero era donde venían todos los conflictos y las propuestas y se hablaba de los convenios y de las huelgas. Ahora no hay ninguna página de laboral. A veces sale una noticia, lo más pequeña posible y lo más escondida que pueden, pero poco más. Y claro, nos da la sensación de que no pasa nada. Y ahora estamos hablando de manifestaciones, y es cierto, bueno, está bien manifestarse, pero claro, es decir, si no hacemos nada más, pero es que está habiendo algo más, es que está habiendo muchas huelgas. Hace poco hemos visto como los trabajadores de los buses de Barcelona pues han conseguido un convenio que no está mal del todo. Tenemos los trabajadores del metal de Vizcaya que llevan un montón de días de huelga ya y siguen haciendo huelgas porque quieren mejorar su situación laboral. Y bueno, tuvimos no hace tanto la huelga del metal de Cádiz. Hay ahora una panadería que lleva 100 días ya de huelga en Andalucía, una panadería grande, una panificadora, que creo que son 50 o 100 trabajadores. Las compañeras y compañeros, aunque son mayoritariamente mujeres, de la asistencia en domicilio, tanto de Cataluña como de Andalucía, que también están organizándose y están haciendo pues sus paros, sus luchas y otras cosas. Pero claro, como no se cuenta, lo que no sale en los grandes medios parece que no existe, pero sí que la gente está dando ese paso que es necesario, que es el que viene después de concentrarse y después de hacer la manifestación, que es pues parar la producción, ir en un plano un poco ya más combativo. Y se está dando en algunos sitios. Y curiosamente es en sitios donde no están los grandes sindicatos. Los grandes que no son tan grandes, pero que la prensa los hace más grandes de lo que son. Y Galicia y Euskadi, por ejemplo, o Cataluña, donde esta hegemonía de esos dos grandes aparatos o agentes sociales no es tan dominante, pues se nota y hay mucha más movilización y hay muchas más luchas. Y supongo que hay mejores resultados. No conozco todos los convenios, pero está claro que cuando la gente sale a la calle y cuando para la producción, de norma bastante general, se consiguen mejoras que parecían impensables al principio de la negociación. Y es que solo con la negociación no se puede conseguir los objetivos. Es la lucha y es la huelga y es las movilizaciones lo que hace que la patronal vaya modificando sus posiciones iniciales. Pero si no luchas, pues se conforman, te dan lo que quieren y a firmar y a aguantar no solo un año, porque ahora se firman convenios de 3 o 4 años, con lo cual el palo que te pegan es mucho mayor, sobre todo en los 2 últimos años. Claro, el primero parece que te dan algo, pero eso que te abonan en el primer año de duración del convenio, de la vigencia, pues lo vas perdiendo en los años sucesivos. Y eso es una experiencia. Por eso la patronal siempre de partida sale con convenios de 3 o 4 años, o incluso 5, porque sabe que eso le beneficia. Entonces, ahí tiene que estar la respuesta organizada de los trabajadores y la lucha. Y yo creo que lentamente, pero se va despertando un poquito de ese letargo en el que hemos vivido y que nos ha hecho retroceder. Entonces, pues, muy bien manifestarse, pero también hay que dar el paso siguiente, por supuesto. Mira, Antonio, nos acaba de entrar un WhatsApp. Nos dice Eva, nos dice: Antonio, ¿podrías decirnos si CGT de cara al 14D se ha planteado huelga de consumo? Dice, creo que sería esencial también en estos momentos. No sé si bueno, de que haya algo convocado para. Creo que hay algo. Siempre cuando se acerca Navidad, por unos colectivos o por otros, se convocan jornadas contra el consumo. Y sí que sé que se trató en la última plenaria de CGT, había alguna propuesta. Lo que pasa es que todas las confederaciones no lo compartieron. Entonces creo que en Andalucía lo van a hacer y luego a nivel estatal hay otros colectivos pues sociales y cosas así que creo que también convocan algo. Entonces, pero vamos, huelga de consumo de toda la CGT no se acordó, pero sí que hay 2 o 3 confederaciones que lo van a mantener y que lo haya convocado la CGT o no, si sale una fecha, pues genial que no se compre, y aunque no salga convocatoria, consumir lo menos posible y sobre todo estas cosas que compramos en estas fiestas que luego descubres que no te sirven para nada, que compras por rutina, porque te lo dicen desde la tele. Así que se sigue trabajando en eso. Ya lo hicimos un par de años, pero la verdad es que la incidencia que tiene es poquita, ¿no? Entonces tampoco puedes jugar a convocar cosas que no van a tener seguimiento. Ahora, por ejemplo, nos gustaría convocar una huelga general, pero claro, si no hay fuerza para convocarla, pues te quedas en un gesto pues muy testimonial. Entonces hay que ser serios y organizarse y pelear para que cada vez tengamos más incidencia. Y entonces sí que se podrá convocar una huelga de consumo, pero que se note en las cajas registradoras. No que solamente lo digamos los 15 de siempre, que ya de entrada nos vamos a comprar. Sí, bueno, lo que recordaba CGT también esta semana a través de redes, dice, estas fiestas no compres precariedad, no compres en festivos, dice, el sector del comercio exige salarios dignos, días de descanso, conciliación familiar
y esto de temporalidad, consume lo justo y necesario. Sí, se han hecho pegatinas y carteles. Normalmente se suele hacer, ¿eh? Ese llamamiento a acabar con el consumismo es permanente. Rafael, ¿algo más que apuntar? No, sí, quiero añadir a lo que ha dicho Antonio, que está muy bien que hay más huelgas de lo que nos creemos, pero también hay menos de las que había. De las que deseamos, está claro. De las que deseamos y de las que había por el decreciente tejido productivo que tenemos. Es decir, cada vez el tejido productivo de la fábrica pura y dura, la clase obrera, digamos, emblemática, cada vez es más escasa en este país. Y a eso se añade la gravedad de que casi nadie se dice ahora que es clase obrera. Todo el mundo se cree que es clase media. O sea, vamos a ver, los administrativos de la administración pública son currantes, asalariados. Los oficinistas son currantes asalariados. Los periodistas son currantes asalariados. Tanta y tanta gente es currante asalariada que no se reconocen como currantes asalariados. Son clase media. Y no es verdad. Hay que, de alguna forma, redefinir el término de clase obrera. Pero, por supuesto, no abandonar la conciencia de clase obrera que se debe de tener la gente que de verdad lo es. Les guste o no les guste. Es lo que son. Pero no, aquí se está... Eso es otro triunfo también de los medios de comunicación y de, digamos, el dominio cultural que se está dando en la sociedad. De hacer creer a la gente que son clase media, que no son currantes. Que los currantes son los que están en la fábrica manchándose las manos de grasa delante de una máquina. Y no es así. No es así. Y en eso estamos. Creo que es urgente redefinir el término de clase obrera y de alguna forma potenciar de una vez el orgullo obrero que está desapareciendo tristemente. Pero mientras haya huelgas, bienvenidas sean, porque hace falta, mucha falta. Muy bien. Raquel, no sé si quieres apuntar algo más de aquí, pero yo creo que podríamos introducir también el siguiente de los puntos. Y dice... yo diría solo una cosita muy breve, y es lo del consumo. A mí me sigue sorprendiendo que haya mucha gente que cae en estos consumos obligatorios, de verdad, gente aparentemente progresista o definida como progresista, pero que ahora resulta que tiene que hacer compras y tiene también, o sea, comprar regalos y también consumir una serie de productos asociados a la Navidad. De verdad que una vez se siente en minoría siempre, pero yo no puedo entender cómo la gente cae en esto, la gente crítica, no sé, obligatoriamente tiene que comprar mucha comida, tiene que comprar una serie de productos que ni los voy a nombrar, y tiene que meterse en esta dinámica navideña del consumo. Yo, desgraciadamente, veo a mucha gente que está en esas compras y que su discurso es diferente. No sé, creo que hay que tener coherencia porque lo personal es político. ¿Qué? Bueno, a mí me... Que sigamos hablando. También... Sí, no sé si podéis... Sí, continúa, Antonio, por favor. Una llamada sí, para acabar con un poco el tema este, aunque el otro que viene a continuación también se relaciona, pues sí, claro. incidir en el tema este del consumo, ¿no? y del trabajo y de la clase obrera. Y me estaba acordando cuando hemos leído libros y hemos conocido la historia del movimiento obrero, como antes las huelgas eran de sanidad o eran de transportes. Ahora ya sabéis que hay huelga de médicos, huelga de maquinistas de Renfe, huelga de pilotos de aviación y el resto de compañeros del sector. Es que en los hospitales no hay personal de enfermería, hay personal de limpieza, hay muchísima gente que también está saturada y que está incluso peor que los médicos. Es decir, se ha perdido eso que estábamos comentando, evidentemente. No hay conciencia de pertenecer a un colectivo que es la clase trabajadora, con independencia de la categoría laboral que tengas. Claro. Y en otras épocas, pues el que es médico, pero sabía que pertenecía al hospital, que había que luchar por conseguir mejoras
para todo el personal de la sanidad. Y eso se ha perdido, y eso es una de las cosas que nos divide y que nos ha hecho retroceder, evidentemente. Sí, Eso ahora costará mucho recuperarlo, sí, la porque gente. desde los medios y de todos los sitios se fomenta, igual que se fomenta lo del consumo. Es que Navidad empieza un poco después de la vuelta al cole, ¿eh? Tenemos agosto, que es una locura en viajes, aunque no te apetezca viajar, que tienes que salir de vacaciones y alquilar un apartamento y un montón de gastos. Y luego ya enseguida empieza la operación de Navidad, que hace ya 2 o 3 semanas que ya se está con las luces, se está con los productos que van a subir de precio. Parece que si anuncias que va a subir de precio para que la gente los compre ya y se los congele. Pero primero habrá que ver si los necesitas. No hace falta que te compres 2 kilos de algo que no te hace falta y lo congeles, porque es un poco más barato que dentro de un mes. Tienes que ver si lo vas a usar y si es imprescindible. Pero está claro, es una vorágine y la publicidad y los medios hacen muchísimo. Ya desde los telediarios nos sacan las colas en la calle Preciados de Madrid o delante de Doña Manolita en todos los telediarios. Pues mucha gente se deja llevar, porque es igual que se lleva el fútbol, ¿no? Si te dicen que lo que está de moda es salir de puente o ir a comprar al centro de Madrid o al centro de Barcelona, pues lo sacan un día y otro y otro y otro y tú lo ves y dices, yo no voy a ser menos, yo me voy para allá, aunque tenga poco dinero. Me compro los productos a los que puedo llegar, pero no es solamente que puedas llegar a ellos, es si de verdad te hacen falta o si no hay otro momento en que puedas comprar algo parecido, que a lo mejor es más barato y te agradecen más el regalo cuando es inesperado, más que el día 24 o el día de Reyes, que ya todo el mundo espera los regalos. Igual habría que cambiar y hacer menos regalos y ser más solidarios y estar más cerca de la gente, sobre todo de la gente cercana y familiar. Pero en fin, es una batalla que yo creo que no la vamos a ganar, pero que la tenemos que disputar. Muy bien. Bueno, Rafa, no sé, como me he perdido porque tenía una llamada por ahí, no sé si quieres apuntar algo. No, pero... un matiz que apunta Antonio, que me parece muy interesante del paso atrás que se están dando en la lucha obrera, que ahora se lucha por lo mío, pero no por lo nuestro. Claro. Y eso es un paso atrás para mí brutal. Nada más, era ese matiz. Muy bien. Nos dicen por aquí, lástima es esencial, referido al tema de la huelga de consumo, y nos dicen por aquí, los medios no cesan de llevar a la sociedad a consumir a tope. Para mí, el abordar el consumismo sería revolucionario. Y lo que decía es que yo creo que el siguiente tema también podemos relacionarlo con lo que estamos hablando. Y estamos hablando de la brecha salarial. De la brecha salarial que nos dice que a final de año las mujeres cobrarán 3.500 euros menos de salario y 4.400 euros menos de pensión que los hombres. Raquel. Bueno, pues esto simplemente es constatar que cuando desde el feminismo pues decimos que la precariedad se centra absolutamente y mayoritariamente en las mujeres, estos son datos. Y bueno, pues la pobreza y la precariedad recaen sobre las mujeres y las diferencias salariales y en pensión también están ahí, que estas cantidades son muy altas para salarios pequeños, contratos temporales menores. Es decir, las mujeres, pues claro, al tener que dedicarse muchísimo más que los hombres, en un porcentaje mucho más alto, del 40 o del 50% o más, a las tareas de los cuidados, se tienen que dejar muchísimas veces los trabajos. Pero es que, ¿quién no ve cuando va en el autobús, por ejemplo, a una mujer con varias criaturas? ¿A cuántos hombres veis? A uno que lleva alguna vez a su hijo o a su hija del colegio. Esa es la foto, lo del colegio. Pero quienes van realmente con varias criaturas son las mujeres, los cuidados. Y de esto es de lo que más tiene que hablar el Ministerio de Igualdad, de este punto, porque este sí que afecta a todas las mujeres, a todas. Esto es la gran brecha salarial y la situación de desigualdad. Yo creo que este es el objetivo, ¿eh? Entonces no vayamos a las particularidades de cada ser humano, que parece que es lo que ha dicho Rafa ahora, lo mío y no lo nuestro. Ahora parece que lo mío, los reyes y reinas del mambo, es lo más importante. Pues no, es esta desigualdad que afecta a todas las mujeres, a unas más que a otras.
Pero este es el punto esencial para mí. De esto se habla poco. Antonio. Sí, yo creo que esto de la brecha salarial pues es un problema muy grave y efectivamente los datos que se han sacado son esos que decías tú, ¿no? Que a final de año pues en salarios las mujeres habrán cobrado 3.500 euros menos y si se trata de pensionistas pues 4.400 euros menos, ¿no? Claro, la gente podrá decir, si está informada lo tiene claro, ¿no? Pero es decir, es que no hay igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Evidentemente, en los convenios las categorías tienen los mismos salarios. Lo que ocurre es que hay mucha picaresca, hay muchas formas de que no sea así. Si, por ejemplo, hay una categoría en el convenio de limpieza que es peón de limpieza, pues igual cobra un hombre que una mujer. Lo que pasa es que luego, si por llevar una máquina hay un plus, pues normalmente la máquina ya lo llevan los hombres. Si hay un ascenso, pues normalmente ascienden los hombres. Entonces, claro, dentro de la tabla del convenio pone lo mismo, no distingue entre hombres y mujeres, pero las mujeres desempeñan los trabajos en las categorías más inferiores y que no tienen ningún tipo de pluses ni de ayudas. Y normalmente, pues, cobran menos a final de mes, de media, porque hay mujeres que cobran mucho. En la Ford, cuando yo trabajaba, había mujeres que cobraban 8 o 9 veces como yo, pero claro, era una minoría. Lo normal no era así, ¿no? Y yo veía en la contrata de limpieza, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Que la máquina que barredora y tal, normalmente la llevan hombres. Eso ya te da un plus, porque has tenido que aprender a conducirla, te dan unos cursillos, entonces ya te suben un poco el sueldo. Y las mujeres se quedan pues con el cubo y el mocho, ¿no? Y en otros trabajos pasa lo mismo. Y luego en cuanto a pensiones, pues también ocurre lo mismo. Si has tenido un salario inferior, has cotizado menos y luego te queda menos de pensión. Con el agravante también, por lo que decía Raquel, de que las mujeres muchas etapas de su vida las han dedicado a los cuidados, bien a sus padres o bien a los hijos, ¿no? Y a los Entonces, pues no maridos. han cotizado menos y cuando van a jubilarse, pues les queda una miseria. Por eso, esa diferencia entre lo que cobra una mujer y lo que cobra un hombre de pensión de media, que es real y que no tiene discusión. Es una injusticia y eso pues se tiene que avanzar hacia la igualdad real. Y por eso es importante también que lo señalemos y que se diga todos los años. Todos los años se hace este mismo balance, se hace cuenta de la brecha salarial y se sacan números de que efectivamente, en términos reales, a final de año, la mujer cobra bastante menos que los hombres, haciendo el mismo trabajo prácticamente, porque el trabajo es igual y en el mismo sector. Rafael. Sí, yo recuerdo hace 50 años, nada más y nada menos, oí de escuchar a un empresario de la industria auxiliar del calzado presumir de que uno de sus logros económicos era que en su empresa solo trabajaban mujeres, porque cobraban menos. Han pasado 50. Yo entonces era un adolescente que ni mucho menos estaba recibiendo una educación feminista, todo lo contrario, y ya me escandalicé entonces. O sea, y es triste que 50 años después sigamos en las mismas. Los trucos han cambiado. Antes era explícitamente una mujer cobraba menos por ser mujer. En los convenios era así. Ahora no, pero también cobra menos por ser mujer. Y apunto lo que ha dicho Raquel. O sea, el precariado es femenino. Sobre todo es femenino. Y es cabreante. Yo estoy aprendiendo feminismo poco a poco, pero tengo que indignarme ante esta situación. Lo de la brecha salarial es una puñetera injusticia que todavía sigue vigente. Sigue vigente. Y eso sería escandaloso, de cárcel para quien la practique. Pero aquí estamos y seguimos igual que estábamos hace 50 años. Raquel, nos llega también un mensaje a través de Twitter del compañero Adrián Navalón. Nos dice, saludos a Manolo, Rafa, Juan, Antonio y Raquel. Dice, hablando de brecha salarial, dice, ¿qué os parece lo de los militares del Bruc de Barcelona sorteando los servicios de una prostituta? Dice, ¿la cultura de la violación está conectada con la brecha salarial? Raquel Ortiz. Pues bueno, vamos a ver, lo de ese chat y esa compra de prestaciones sexuales, me imagino que nos hemos enterado de eso, pero habrá muchísimas por ahí. Yo estoy en contra de la prostitución y lo he dicho siempre claramente porque creo que nadie tiene por qué, o sea, el cuerpo de una persona le pertenece a ella y no tiene que estar a la venta para disfrute de unos
señores, porque en general es mayoritariamente sobre las mujeres. Y este sistema prostitucional pues puede llevar a esto. Vamos a ver si el ministerio y las autoridades toman cartas aquí en el asunto. Y la cultura de la violación, pues sí, claro, la cultura de la violación, que tanto se alucinaron ahí en el Congreso y empezaron a moverse y tal, ni más ni menos es un concepto que viene de hace muchísimos años, un concepto académico, y es precisamente promover una serie de prácticas y de justificaciones que no debería haber llevado tanto ruido, ya que la gente se cabreara tanto, porque es eso, es tener una concepción distinta de hombres y mujeres, no como seres humanos que debemos estar en igualdad, y de alguna manera pues se justifica lo que esos carteles que se hicieron en Madrid y en Galicia, en el fondo estás culpabilizando a las víctimas, porque la cultura de la violación es precisamente eso, partir de esos planteamientos. Y claro que sí, claro que tiene que ver. Antonio. Bueno, lo indignante, porque no se puede bromear con estas cosas, de lo que ha sucedido con este cuartel, es que decía que era para celebrar la patrona del cuartel, que era la Inmaculada. Tú imagínate la relación que estableces, ¿no? Y qué personajes, ¿a qué se le habrá ocurrido eso? Y claro, y porque alguien con un poco de dignidad lo ha hecho público, porque si no, ni nos enteramos. Y puede que haya ocurrido más veces, como dice Raquel, evidentemente. Es un ambiente de hombres muy hombres, porque si eres militar se supone la hombría, eso ya se da por hecho, y esas cosas, claro, que tenían que estar desterradas. No sé si realmente tomarán medidas o en qué se quedará. Lo que espero es que no tomen medidas contra los que lo han hecho público. Que solo faltaría eso, que les cogieran manía y les hicieran algo por haberlo difundido. Y yo creo pues esas cosas tienen que desaparecer, evidentemente, y las instituciones, y si no el gobierno directamente por el mando, porque eso es una cosa que como una pirámide, el que está arriba es el que más manda, eso se tiene que solucionar. Y ese tipo de cosas no se pueden producir. Yo creo que sí, que hay esa cultura de que como eres hombre y si encima tienes dinero, pues puedes disponer de una mujer para lo que quieras, porque claro, ahí no se le pregunta el consentimiento a la víctima, en ese caso y en todo lo de la prostitución. Yo creo que es un debate que está abierto todavía, pero que hay que reflexionar y hay que reivindicar la dignidad de las personas, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que esta es una ocasión ideal, esta de lo que se ha descubierto ahora del cuartel, o de lo que hemos vivido con los colegios mayores de Madrid hace poco, ¿no? Con los insultos y la forma de hablar y de expresarse y de entender que porque eres hombre tienes derecho a todo y tienes que ser un bestia y no tienes que respetar los derechos de otras personas que también tienen sus libertades y que tienen su dignidad, ¿no? Y el que tenga dinero o el que sea más fuerte, teóricamente, porque no es el caso siempre, no te da derecho a nada y sobre todo, pues esas tradiciones bestiales de ir de putas o de nosotros nos sorteamos esto, o de un bolquete cargado de putas. Había un político de estos corruptos que lo prometía a todos sus seguidores, unas cosas. Es decir, eso está fuera de lugar y es una vergüenza. Rafael. Sí, yo no sé si por cierto, te hemos visto muy bien acompañado hace un momento. Sí, es la perrita que reclama su dosis de atención. Es muy pesada. Es muy pesada. Bueno, no sé si la cultura de la violación tiene, sí que lo sé, vamos, tiene que ver con la brecha salarial, evidentemente, pero es seguro que también tiene mucho que ver con la cultura militar. Vamos a ver, nunca lo van a reconocer con ese término de cultura de la violación. Pero quienes hemos estado en el ejército haciendo la puñetera mili, como me tocó, pues vemos muy claramente los valores militares que imperan allí. Es la jerarquización brutal, el machismo, la hombría, etcétera, 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 con la homosexualidad como tabú, cuando está muy habría que hablar mucho de esto, pero ese tipo de valores se potencian de alguna forma. Y claro que tiene que ver con la cultura de la violación. A mí no me choca en absoluto que se haya sorteado el pasar una noche o un día con una prostituta. O sea, y seguramente a quienes lo organizaron les pareció graciosísimo.
porque está muy asimilado. No creo que el ejército haya cambiado mucho hoy desde que yo estuve. O sea, ahora será menos manifiestamente franquista o no. Luego hablaremos del intento de golpe en Alemania, que nos servirá también para hablar de los potencialmente golpistas que hay aquí en este país, pero evidentemente la cultura de la violación está implica en la cultura militar, pero vamos, es indisoluble. Mucho tendría que haber cambiado el ejército, que creo que no, para que eso no esté ahí. Raquel, ¿algo más, Sí, que apuntar? Sí. Yo terminaría con lo de la cultura de la violación diciendo que, claro, la gente que en el Congreso se alteró y se levantó, ellos dicen, no, nosotros no decimos que hay que violar. Claro, si eso no hace falta decirlo. Faltaría más, ¿no? Faltaría más. Lo que pasa es que si en la sociedad donde vives hay una mitad de la población que considera que las mujeres son las que le tienen que procurar placer y las que los tienen que contentar y están para servirlos, bueno, pues de ahí a la cultura de la violación hay un pasito muy pequeño, porque o bien eso lo consigues tú de una manera pactada o pagando, como sea, o depende, si estás tan desesperado, pues oye, puedes perder el sentido un día o tal. Y otro poder que también está dentro de esa cultura de la violación es la Iglesia, porque en la Iglesia yo nunca he oído ninguna crítica a la prostitución, que es un mercado que existe y que está ahí. E incluso se ha hablado de que el mal menor, yo recuerdo a algunas mujeres que cuando, en fin, comentaban, ay, pues mi marido tal, es que es el mal menor porque al menos él pues se puede desahogar por ahí. Es decir, ¿qué nos están contando? La cultura de la violación tiene muchísimas ramas y en el fondo es no cuestionar este modelo de relación entre hombres y mujeres que respete absolutamente a las personas y no ponga unos cuerpos al servicio de procurar placer a otros. Y punto. Y eso es lo que no se quiere abordar, ir a esas profundidades. Se llama cultura de la violación, claro. Sí, sí. La ONU lo llama así, ¿no? ¿Qué? La ONU creo que lo llama así. Sí, o sea, hace ya no bastantes años. no Y es. Miguel Lorente ha escrito un artículo hace muy poco en Autopsia y habla de los puntos y habla de un montón de puntitos donde explica muy bien lo que es cultura de la violación. Muchísimos puntos con los que vamos conviviendo, que te los vas encontrando desde ascensores hasta cines y demás. Actitudes. Antonio, Rafa, no sé si queréis apuntar algo más. No, un poco al hilo de las críticas a nuestro glorioso ejército, glorioso que hace 2 o 3 siglos que solo le ha ganado a su propio pueblo, ¿no? Bueno, lo ha machacado, no es que haya ganado. Decir que ese componente machista y violento y violador de los ejércitos se da en todos. Ahora estamos asistiendo, pues, a la guerra de Ucrania, tanto por parte de los rusos como por parte de las fuerzas ucranianas. La mujer es una víctima, no solamente por los efectos de la guerra, sino para violaciones y para malos tratos y tal. Y, por ejemplo, pues el ejército de los Estados Unidos, que es uno de los que hace muchos años que ya incorporó a la mujer, pues las denuncias de agresiones y de violencia contra ellas y de acoso se siguen dando, ¿no? Hay Y en el muchos casos, ejército español se han también. habituado a convivir como normales. Yo no estoy a favor de los ejércitos, pero evidentemente si los hay, tienen que tener los mismos derechos y el mismo respeto los hombres que las mujeres. Y eso en el ejército de Estados Unidos, y ya digo, en ningún otro se da. El machismo, la hombría y las armas están muy relacionados. Una pena. Rafael, ¿apuntabas Una algo? pena de que haya ejércitos, claro. Rafael, ¿apuntabas algo? Que no, que también se da el acoso sexual en el ejército español, donde también hay mujeres, en las Fuerzas Armadas. Sí, claro, pero lo de poner como ejemplo los Estados Unidos, que siempre parece que son el paradigma de la libertad y de la modernidad, que no es así. Pero allí al parecer casi todos los casos se solucionan. De alguna forma se sanciona, aquí no tanto. No, aquí se tapa todavía, sí. Molt bé, doncs si voleu comencem a parlar de la reforma del delicte de malversació. Bueno, nos acaba de llegar un WhatsApp, a ver, que supongo será sobre lo que estábamos hablando. Violentar un cuerpo, el de la mujer, incluso por la precariedad para poder vivir, es violencia. Nos apunta la compañera, y así es. Reforma del delicte de malversació. Rafael Juan. Pues a mí
como experto. Eso, yo soy el malversador por antonomasia. Pues voy a parecer el abuelo Cebolleta, pero yo me acuerdo que hace muchos años, en el transcurso de mi curro como reportero tribunete, que hablaba con un dirigente socialista, no un alto dirigente, de clase media-baja, digamos, dentro del partido. Y me explicaba muy claro la diferencia entre un corrupto y no un corrupto. Decía, si tú cobras comisiones para el partido y no te quedas nada, no eres un corrupto. Ahora, si te quedas, entonces sí. O sea, esta sutil distinción me da a mí, sin ser un experto jurídico, no tengo ni puñetera idea, de que se quiere introducir de alguna forma en la ley. Sí. Es decir, si una cosa es para quedártelo tú, otra cosa es para obras sociales, digamos. No sé, yo pienso que la malversación es malversación, sea para el bien o sea para el mal. Si tú malversas fondos públicos, los malversas. Y creo que Podemos va por ahí también, ¿eh? Creo que Podemos también va por ahí. Entonces yo, sin entrar en sutilezas jurídicas que desconozco, para mí es muy claro. Tú cobras comisiones o malversas dinero público y estás malversando, y eso es corrupción. Sea para lo que sea. Para los buenos fines o para los malos fines. A mí eso de quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, no lo veo. Y en este caso ni siquiera se roba un ladrón, se roba la administración pública, todos nosotros. Y así de simple lo veo. Pues si se reforma, pues tendrán que explicarlo muy bien para, por lo menos para convencerme a mí, que soy un poco obtuso. No, lo mismo hasta me convence, no lo sé. Iba a decir que igual sabe explicarlo Griñán, que igual sabe la diferencia. Sí, es que por ahí va la cosa. Sospecho. Ya de paso, barro para adentro. Raquel Ortiz. Bueno, yo es que creo que, claro, robar, nosotros que no pedimos ninguna ayuda, que estamos en contra de todos los privilegios, y utilizar el dinero público de esa manera fraudulenta, sea para tu partido o sea para ti, claro, para ti personalmente tiene un nivel como más grave, pero para tu partido también. Entonces, yo lo que no sé muy bien, porque no he leído mucho sobre el asunto, he escuchado, es qué ecuación van a hacer ahí y claro, es que esto nos remite a lo de los años de cárcel, que ahí sí que está esto muy cuestionado desde el principio, es decir, es que gente por opiniones y por tener ser independentistas o montar una cosa que en principio podía haber sido totalmente pacífica y demás, y la deriva que ha tomado. Entonces ahora, claro, todo está mezclado. Defraudar y quedarse con el dinero público ni para partido ni para nadie personalmente. Entonces, eso se tiene que sancionar. Ahora, se tiene que sancionar todo unido en el mismo paquete a nivel político para que esta gente tenga años de cárcel. Es que eso es lo que no puedo compartir, ¿entendéis? Tampoco sé yo de estos tecnicismos y no sé, a lo mejor alguno de vosotros sabe más o alguien que nos llame, pero el asunto va por ahí, es decir, la gente lo que quiere es machacar al independentismo con cuantos más años de cárcel más y va a intentar que por ahí vaya su objetivo, ¿no? Antonio. Bueno, pues yo tampoco soy experto, ni muchísimo menos. Ya se notará enseguida. Al hilo de mi discurso se verá que no tengo ni zorra idea. Pero está bien que lo reconozcamos de antemano. Malversar dice que es pues, un funcionario público que se apropia de los recursos financieros o de presupuestos que tiene a su cargo para gestionarlos adecuadamente, ¿no? Claro, ahí no dice si se los apropia para él, o apropiarse quiere decir que te los quedas para ti mismo, o destinarlos a otra función que no es la que estaba acordada y no es el uso correcto de esos fondos, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues habrán visto alguna posibilidad de meterlo por ahí y diferenciar el caso de uno que roba para sí mismo, para su familia, y otro que roba o que detrae fondos públicos para destinarlos a otras causas no muy confesables seguramente, ¿no? Para el partido o para alguna operación que no conocemos. Y entonces, claro, yo creo que
la ley sí que debe tener una diferenciación seguramente, igual que tiene distintos matices por la gravedad de los hechos, pues también distinguir entre que se lo haya quedado personalmente o que lo haya destinado a otra cosa, pero tiene que estar condenado, tiene que ser un delito porque tú tienes que responder del último euro que te han dejado y haberlo gastado a lo que estaba destinado a los presupuestos o las instrucciones que tu departamento tenía. Aquí lo que yo creo que ocurre y lo que se está viendo es que se quiere hacer una reforma a la carta y forzados por las circunstancias, de que necesitan los votos de las minorías vascas y catalanas para sacar los presupuestos y para cambiar cualquier ley. Entonces, pues es una exigencia que le han puesto, en concreto la Esquerra Republicana de Cataluña, para un poco quitarle años de condena a sus dirigentes procesados o condenados, y por otro lado, de paso, pueden beneficiar a los de los seres de Andalucía, que también han dicho muchísimas veces que ellos no robaron, que nos han quedado un duro o un euro que tenemos ahora, sino que lo han destinado a otras cosas, pero que ellos no han robado. Pero claro, sí que hay ahí un montón de millones que no se han gastado en el destino que tenían que haber ido. Entonces eso tiene que tener condena. Que tenga que tener más años o menos, eso yo no voy a entrar porque tendrá que ser, como digo, gradual en la cantidad y en la forma en que se ha hecho. Y luego, por otro lado, pues también diferenciar los que son delitos de opinión o de intencionalidad política, que yo no los voy a juzgar, de lo que sea pura y duro haberse quedado con el dinero o haberlo destinado para otra cosa. Entonces, que con una ley o con una norma no se quiera penalizar las ideas o los proyectos políticos, ¿no? Eso también tiene que estar muy diferenciado y seguramente, pues, como ya hay sentencias y eso está ya puesto, quiero decir, con esta fórmula igual se busca que las penas sean mucho más suaves para que puedan salir de prisión o que puedan presentarse mucho antes a nuevos procesos electorales. Pero como digo, se está haciendo a la carta y por la necesidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez de que le den los votos el PNV y Esquerra Republicana para sacar adelante pues estas citas que tiene ahora con el Parlamento, y que como la oposición de derechas no quiere dar su brazo a torcer, aunque le pareciera bien, votarán en contra de cualquier cosa que saque el PSOE, más ahora que estamos ya prácticamente en víspera de elecciones. Entonces Pedro Sánchez se ve forzado a buscar de alguna manera la posibilidad de arreglar esto, y si encima soluciona su problema interno, evitando que Griñán y Chávez y estos sean condenados, o sea, una condena mucho más suave de la que ya tienen, que no tengan que ingresar en prisión, pues perfecto, ¿no? Pero habrá que ver cómo queda la ley y si luego no va a haber un montón de recursos o de gente que desde el mismo Poder Judicial, que va a decir que está mal hecha y que la va a impugnar o cosas así, porque está claro que la malversación pues sigue ahí como delito, ¿no? Pero evidentemente no somos expertos y habrá que ver por dónde van los tiros, ¿no? Yo en principio entiendo que malversación es todo, pero sí que se tiene que graduar la gravedad del caso en función de que se lo haya apropiado para sí mismo o que lo haya destinado al partido, que también me parece muy mal. Raquel estaba pidiéndome la palabra. Por cierto, hoy leíamos en prensa que se va a introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que creo que va por aquí los tiros. Enriquecimiento lícito. Enriquecimiento. Pues habrá que buscar cuál es el lícito, porque se hace uno rico. ¿Ilícito o lícito? Ilícito. Ah, sí. bueno, menos mal, porque ya enriquecimiento. Yo solo quería decir una cosa, y es que hay una institución que malversa y roba, porque es la Iglesia Católica. No, de verdad, es que yo lo siento, pero bueno, no lo siento, es así. Ellos, ha habido jerarcas de la Iglesia que han robado personalmente y ha habido nombres, apellidos y tal, que finalmente les han puesto ahí en fin, han tenido un monasterio o se han recluido, los han apartado y algunos nada. Y luego la malversación del dinero público que lo dedican a unos fines que no son los que dicen. Ya sabemos, desde lo de Cáritas hasta para ellos mantener su corporación. Es decir, esta institución, a ver si le aplican también lo de la malversación y el robo, porque estos lo cumplen muy bien ambos, ya puestos. Yo quiero a ver si se les aplica alguna vez. Nada, esto nada, ellos nada.
Rafael, que te veía también levantar la mano. Sí, no, respecto a esto de la malversación, yo creo que más que diferenciar entre si es para quedártelo o es para otra cosa externa, hay que diferenciar entre la cuantía de la malversación, es decir, que sería lo lógico. O sea, a mayor cuantía malversada, mayor pena. Sí. Porque, por ejemplo, está dándose el caso de que han incurrido supuestamente en delito de malversación, por ejemplo, los alcaldes o las alcaldesas catalanas, que en su día cedieron los colegios públicos para hacer un referéndum que estrictamente era ilegal. No digo que sea ilegítimo ni nada, era ilegal, sí, estrictamente. Eso es malversación. Malversación no solo por ceder, sino porque tuvieron que pagar al consejo horas extras para que abriera, etcétera, etcétera. Y ese dinero que era para el colegio público se utilizó para una actividad ilegal. No es lo mismo eso que los seres de Andalucía. Me refiero en cuanto a cuantía. Entonces la sanción, pues lo mismo los de estos alcaldes catalanes se solucionaría con una multa pequeña y lo de los seres con cárcel por la millonada que hay. Pero yo no veo claro que porque no me haya quedado el dinero, oye, menos. Oiga, usted no se ha quedado el dinero, pero usted ha malversado dinero público. Usted ha cogido dinero que era mío como ciudadano y lo ha dedicado a sus cosas. Que me importa un bledo si es para el partido, para un referéndum ilegal o para el Sun Corda. Me da lo mismo. Es malversación. Entonces yo creo que las penas deberían ser, si hay reforma de este tipo, debería ser en proporción a la cuantía malversada. Pero bueno, no, la cosa no va por aquí. La cosa va por los seres, la cosa va por los políticos catalanes y de alta política y tal y cual. Y no le veo yo... Esto no lo veo yo, claro. A mí me parece corrupción igual. Antonio, no sé si quieres apuntar algo más de este punto antes de hablar de las 25 personas detenidas en Alemania por planificar un golpe de Estado. No. Bueno, yo creo que esto de la malversación es un debate que va a estar en los próximos días también, hasta que se saque la reforma, y ya tendremos ocasión de tratarlo otra vez. Pero en principio yo también estoy de acuerdo en que es malversación. Y sí que tiene que ser gradual, evidentemente, en función de las cantidades y de las consecuencias que haya tenido, como todos los delitos, ¿eh? No es igual si robas una gallina, que normalmente vas a la cárcel, que si robas un banco, ¿no? Pero quiero decir, en teoría tendría que ser según lo robado, ¿no? Según la cuantía y la situación de la persona y tal. Y bueno, ya entro y así acabamos en el plazo previsto con lo de Alemania, ¿no? Bueno, lo primero que habría que resaltar es la diferencia, igual que hablábamos antes de que la justicia americana sí que parece que condena con más rotundidad los casos de abusos dentro del ejército a las mujeres, pues también en Alemania el tema del fascismo y de los grupos nazis se lo están tomando mucho más en serio que en España. Aquí, cuando menos, que si una misa de homenaje, que si te cuestionan el derecho a hacer manifestaciones claramente anticonstitucionales y donde se salta figuras del nazismo y unas cosas, y parece que incluso que hay dudas sobre si se debe permitir o no. Y yo creo que en Alemania, quizá porque su pasado también ha sido terrible, pues ese sentido de no volver a permitir que surja una fuerza así lo tienen más latente y toman medidas de ese tipo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto pues eso hubiera tenido posibilidades, pero desde luego pues había militares, había gente de cierto nivel y tenían muchísimo armamento. Entonces ha sido un golpe que no ha terminado aún, porque hay bastantes más personas investigadas, parece que tenían ramificaciones y estaban decididos a montar algo, ¿no? Pero ya digo que aquí también tenemos grupos peligrosísimos que hacen conciertos, que hacen encuentros y que publican un montón de cosas y de vez en cuando pues montan una misa con motivo del aniversario de cualquier gerifalte del régimen. Estamos todavía con problemas sobre el destino del Valle de los Caídos, es decir, parece que aquí no hemos superado la etapa esa, ¿no? Y por tanto, bueno, pues lo de Alemania yo creo que es un toque de atención a nuestras autoridades respecto a que no se puede hacer la vista gorda, que no se puede tener manga ancha con estos grupúsculos, porque sí, a lo mejor son poco importantes en este momento, pero eso no deja de que puedan resultar peligrosos, que puedan agredir gente como se está dando y que hagan cacerías de
migrantes, de homosexuales, que cuestionen un poco las libertades que la Constitución tiene que defender y garantizar. Y con esa gente pues no se puede. Entonces, yo creo que también la legislación española y la actuación de las delegaciones del gobierno, que son las responsables del orden público, tendría que estar mucho más atentas a cualquier tipo de manifestación de fascismo, del índole que sea. Rafael, que este tema le tenía ganas. No tenía ganas es decir, reitero lo que ha dicho Antonio en el sentido de que Alemania en cierto sentido es envidiable en cuanto que ataja rápido estos brotes de nazismo manifiesto, porque nazismo latente hay en Alemania, lo saben los políticos, lo sabe todo el mundo, pero estos brotes de nazismo manifiesto los ataja rápido. No hace tanto, era Angela Merkel la que era entonces la primera ministra, se disolvió. No sé si era una compañía o un batallón del ejército enterito, por infiltración neonazi. No dudaron, se lo cargaron entero, lo disolvieron. Y a mí eso me da envidia porque comparo con nuestra belicosa ministra Margarita Reimers y su tolerancia ante las manifestaciones fascistas, franquistas y golpistas que hay dentro del seno de las Fuerzas Armadas Españolas. Imágenes hemos visto todos de toda una compañía de militares poniendo brazo en alto y homenajeando a la División Azul. No tengo conocimiento de que se haya sancionado a nadie. Hubo un manifiesto de no sé cuántos generales en la reserva, es verdad, defendiendo más o menos el franquismo y tal y cual, no pasó absolutamente nada. Pero un cabo se atrevió a defender los valores constitucionales de la actual Constitución y lo sancionaron sin piedad. Y eso está pasando en el seno de las Fuerzas Armadas. No entramos en la policía, que tela. No entramos en la policía, que tela. Y a mí eso me parece más que preocupante. Y no solo no se ataja, sino que además se tolera. Se tolera. Y no hace tanto otro general en la reserva, pero general, ojito, en la reserva lo que quiera, pero general, que pedía que habría que fusilar, manifestaba su deseo de fusilar a 26 millones de españoles hijos de puta. Y ese es el talante que va. O sea, anda que atascan. Así que así vamos tomando ejemplo de Alemania. Porque ahora mismo, además, he leído algunos artículos y algunas informaciones que el ejército español es uno de los nichos, digamos, refugio de un montón de neonazis españoles que toman formación militar, etcétera, 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 en el seno del ejército, pagada a todos los gastos. O sea, creo que no se controla en absoluto la infiltración de neonazis y de fascistas y de activistas de extrema derecha en las Fuerzas Armadas y en la policía. No se controla. Y eso, a largo y medio plazo, lo vamos a pagar todos. Eso es lo que tenía ganas de decir. Raquel. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa y también Antonio. Y claro, yo espero que en Alemania se tomen medidas en ese sentido muy severas. Una cosa es la puesta en escena del aristócrata este, que eso pues dices, madre mía, que se cree, no sé si príncipe o yo qué sé, ¿no? Y que tiene derecho a, en fin, a instaurar allí una monarquía, o bueno, esto es lo que es la puesta en escena ridícula, y otra es todo lo que hay ahí detrás y como envalentonamiento y como vía de entrada a que esto se pueda normalizar. Pero después de lo que hemos visto en Alemania y las medidas que se han tomado ante este tipo de coqueteos ahí, y no solo coqueteos, sino posiciones de la extrema derecha, pues esperemos que sí. Y no me acuerdo ahora de este periodista que es valenciano, Ramos, se llama de Miquel Ramos. Miquel Ramos. Miquel, que tiene cantidad de artículos sobre en la línea que apuntaba Rafa, y es verdad, parece increíble cómo la Robles esta no ha expulsado, es sancionado, pero de una manera muy, vamos, muy contundente a esta gente con todo lo que ha hecho. Yo creo que en otro país esto hubiera sido fulminante, y aquí pues sí, vemos actuaciones y vemos no sé, simbología, y luego pues los chats y barbaridades, mucha reserva y mucho, da igual, pero este comportamiento se tiene que sancionar en la reserva o en activo es peor, pero en la reserva también, es como los grados, ¿no?
Así que nada, confiemos en que esto se resuelva de la mejor manera posible, ¿no? O sea, tomando sanciones muy duras y encarcelando a esta gente. Antonio, ¿algo más que apuntar? Hombre, lamentar que si esto ocurre con un gobierno que en teoría es de izquierdas, no vamos a cuestionar eso, pues imagínate si vienen los otros, ¿no? Que incluso está en su programa ya muchas de las cosas que defienden estos grupúsculos, ¿no? Ahí tenemos ya que está en el gobierno de Castilla y León un tipo que es realmente fascista, ¿no? Es decir, que no se puede tener bromas con estas cosas, ¿no? Y luego la cantidad de agresiones que se dan, pues, en los barrios, en los institutos, en la universidad, de grupúsculos que intentan llevar allí su mensaje y realizar actividades y agredir a todo el que no piensa como él. Y luego, pues el tema de la inmigración, el tema de los derechos LGTB, es decir, todas esas cosas ellos las van a combatir y es un peligro. Entonces, no se les puede dejar que se organicen y que actúen impunemente. La ley está para cumplirla. Otra cosa es que no la tuviéramos, pero es que incluso dentro de la ley ya esas cosas se tienen que perseguir y no se pueden permitir, ¿eh? Es suave la ley, evidentemente, pero existe y con ella en la mano no se puede permitir. Entonces, unas actuaciones como las de Alemania yo creo que es lo mínimo que se puede esperar de un gobierno socialdemócrata, ¿eh? En fin, esperemos que no pase aquí como lo de Alemania, porque aquí parece que ya estaban bien organizados, ¿no? Aquí igual no están tan organizados, pero también los hay, ¿eh? Y tienen sus contactos y tienen sus redes y lanzan sus mensajes y tienen sus páginas web donde atacan, pues, a las instituciones y a los colectivos que a ellos no les caen bien, y entonces es un peligro latente que se tiene que vigilar mucho más, ¿eh? Para eso tenemos equipos que están en las redes sociales para ver lo que publica la gente. No solamente tienen que estar con los del rap, que a esos no les dejan pasar una. A los nazis también tienen que vigilarlos y perseguirlos. Rafael, Raquel, ¿algo más que apuntar antes de pasar a convocatorias? No, yo creo que ya por mi parte ya está dicho y por la de los compañeros. Rafa. Nada. Pues pasamos a convocatorias. Raquel, recuérdanos una vez más las convocatorias que lanzáis. Por cierto, nos acaba de mandar un oyente que sé que hace difusión de estas cosas, el manifiesto de Europa Laica para este 9 de diciembre, Día Internacional, recordamos, del laicismo y la libertad de conciencia. Cuéntanos, Raquel. Pues bueno, gracias al compañero por pasar el manifiesto que está en nuestra web, laicismo.org. Y bueno, la convocatoria, ya digo, esta tarde estaremos en la Eliana con los compañeros de la Eliana Laica y el día 13 en el Museo de la Ciutat a las 7 de la tarde. Allí estaremos también celebrando este día y debatiendo con la gente cuestiones de la libertad de conciencia y la laicidad. Rafael, ¿alguna convocatoria por ahí? Pues estoy viendo, por ejemplo, que hay una concentración este sábado a las 10 de diciembre a las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento sobre la ley ya trans, los derechos humanos, sin recortes y para todas. Convocan varios colectivos y también, en fin, hay otras historias más internas de Podemos que no voy a comentar. No vas a hacerlas públicas. No creo. Bueno, sé que nos estáis haciendo la competencia con un programa en Rusafa Radio que os permito también anunciarlo si queréis, Rafa. Pues oye, anízalo cuando quieras, sí, es un podcast de Podem Valencia, tampoco nos hace la competencia. En absoluto, ¿sabes? Que no nacemos con ese ánimo de hacer competencia. Simplemente es un podcast de Podem Valencia en la que hablamos y difundimos un poco pues, el ideario y las acciones de diferentes colectivos sociales y ciudadanos de la ciudad y debatimos sobre el feminismo y poco más, nada más. Aportar un poco más pretendemos aportar un poco de libertad y aire fresco más a las ondas, aparte de Radio Clara, pero no competir en absoluto con vosotros, sino ir del brazo con vosotros. Era broma. ¿Cada cuánto lanzáis estos programas? Es todos los jueves, bueno, hasta el jueves 22, luego ya está después de Reyes, no creo que haya más programas, todos los jueves a las 7 de la tarde, luego se queda en diversas plataformas como iVoox y esas cosas. Vamos, a las 7 de la tarde hasta las 8:30, con pues diferentes secciones, musiquita, en fin. Ahí queda dicho. Antonio, tú sí que tienes que recordarnos más cosas. Bueno, vamos por partes.
que decía ya del Destripador. Se llama Alabora el programa, por cierto. ¿Cómo? Se llama Alabora. Arabora. Alabora. Alabora, claro. Bueno, pues en el caso nuestro empezaré por las jornadas libertarias que llegan ya esta próxima semana. Por 24 años, creo que consecutivo. Bueno, me parece que fallamos, no creo que no hemos fallado ninguno, pero bueno, son las 24ª jornadas libertarias de la CGT Valencia. Se realizan en el sitio habitual de los últimos años, en el octubre, Centro de Cultura Contemporánea, que está en el carrer San Ferran, el número 12, sitio conocidísimo, muy céntrico. Y bueno, pues es todos los días, desde el día 12 al día 16. Hay asamblea de delegados el lunes por la mañana, luego hay charlas por las tardes, conferencias, presentaciones de libros, será también, creo, el programa de radio en directo, algo de música, en fin, es muy variado y el hilo conductor, el mensaje que se quiere transmitir en estas jornadas, el lema es alternativas anarquistas al colapso del capitalismo, que es el momento ahora, que hay que replantearse la situación y tirar para adelante, ¿no? Y entonces es buscar esas alternativas a un sistema que es caduco y que nos está llevando a la hecatombe, como todos sabemos, ¿no? Y bueno, no voy a hablar de unos conferenciantes y otros porque para mí todos son buenos y todos son interesantes, pero tenéis el programa, lo estoy viendo ahí colgado en Radio Clara y allí en el sindicato y en el octubre también habrá. Y si no, pues entráis en las redes sociales, en las páginas de CGT y está detallado las conferencias que hay cada día, que como digo, todas son interesantes, ¿no? Y luego ya por último, pues recordar como fin de fiesta esa manifestación que hay en Madrid el día 17, que es al finalizar las jornadas, el sábado 17 en Madrid, y también para eso pues consultar las web del sindicato y enteraros un poco de qué va y cómo se puede llegar hasta allí. Y nada, invitaros a participar en las jornadas libertarias y a ver si llegamos a las número 25, que es el año que viene, que ya es una cifra ya respetable, lo de 25 ediciones. Pero de momento tenemos las 24. Pues ahí queda dicho, y con esto vamos a acabar agradeciendo como siempre que hayáis participado en esta tertulia y que nos vemos pronto, que sabéis que ya no os escapáis de participar algún viernes por aquí. Sí, ya se nos ha quedado como lo de la misa de 12, una cosa así. Ya sabemos que a las 11:30 estamos ahí. A las 11:30 si tenéis suerte, si no... si no, pues a las 12, sí. Una cosa, Antonio, antes de acabar, a ver si en las próximas jornadas podemos participar Europa Laica en vuestras jornadas, en la número 26. Si puede la ser. 25, que es el año que viene. Por supuesto, creo que alguna vez lo hemos hablado y tal. Yo ahora es que ya no estoy en la comisión organizadora, pero mis canas creo que se pueden hacer valer y por lo menos me acercaré cuando se empiezan a organizar. Exacto. A ver si encontramos algún tema en el que venga. Seguro que vamos a encontrar. Seguro, o sea, porque al final todo está relacionado. Igual que aquí juntamos unos temas con otros, allí también se pueden juntar. Vale. Sí. Pues nada, ahí queda dicho. Y te he puesto esas invitaciones, estás invitada a ir al programa Labora, cuando quieras. Aquí aprovecháis todos para invitar. Muy bien. Pues ya estaremos en contacto, Rafa. ¿Vale? Sí. De acuerdo. Muy bien. Venga. Gracias. Oye, gracias, Raquel. Ya que hables en la vía, claro que sí. Entramos a saco. Labores de producción aquí en directo. Muy bien. Manolo, gracias a ti también. Gracias, Manolo. Muchas gracias. Raquel, vale, pues. De Valencia Laica, Rafael Juan, company periodista, y Antonio Pérez Collado, company de la CGT i la Tenu Llibertària al margen. Salut i fins la propera. Una abraçada. Un abraç i salut. 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 I jo torno ja dilluns, així, amb totes i tots vosaltres, a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. Per cert, ens arribava... Pero así, lo que ha dicho el compañero del CGT, si ahora que tenemos un gobierno supuestamente socialista van pasándose cositas como el sorteo de una puta, ¿qué podremos tener o temer del advenimiento pepero? Es el que ens diuen així al WhatsApp. I ara sí, salut i fins dilluns. Continuem a Lliure Directe, continuem a Radio Clara.